Ante la presencia de la variante Delta en la región, se busca tener a la mayor cantidad de inmunizados. Primera dosis para muchos o dos dosis para poco. Esa es la disyuntiva a la que nos enfrentaríamos los paraguayos y que de hecho es a la que se enfrentan la mayor parte de los pueblos latinoamericanos. Muy buenas noches, arrancamos el programa de entrevistas Fuego Cruzado. Muy buenas noches, Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, Augusto, contento o con el aliciente de los números que están en descenso. Esto no significa que debemos cantar victoria ni mucho menos, pero es un aliciente, es un aliciente, sin lugar a dudas, y un proceso de vacunación que avanzó bastante y ahora veremos cómo continúa. Hagamos el reconocimiento de campo. Desde la cartera sanitaria instan a cumplir con ambas dosis de la vacuna contra el COVID-19 para estar protegidos contra la enfermedad. Pero el dilema que enfrenta Paraguay y América Latina es la falta de biológicos. En nuestro país, al menos 1 millón de inscriptos esperan su turno. El Ministerio de Salud Pública bajará la franja de edad incluso por debajo de 30 años para vacunarse a partir del miércoles ante el temor del ingreso de la variante Delta al país. Ya se especula implementar la intercambiabilidad en marcas para combinar entre una y otra y así seguir inmunizando. También se anunció la vacunación este viernes de los menores de 12 a 18 años. Ahí quedó una franja picando. Los de 18 y 19 años que no entendí bien, después vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy. Exacto, nuestro invitado de hoy es una autoridad del sector médico, del sector salud, y esta es su ficha. Doctor Hernán Martínez. Fue director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud. Ocupó el cargo de la dirección del Hospital Nacional de Itauguá, además de asesor técnico de la Dirección de Coordinación de Hospitales, actual viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. Doctor Hernán Martínez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto. Muy buenas noches, Benjamín. Un placer debatir con ustedes, con la audiencia. Muchas gracias a las órdenes. Igualmente. Bueno, novedades importantes en materia de reducción de la franja etaria que accede a la vacunación hasta 20 años en los próximos días. Decía, queda picando esa franja de 18 a 19 años porque también se integran los chicos de 12 a 18 con enfermedad de base. Pero ¿por qué quedó esa franjita que entiendo que es pequeña de 18 y 19 años, Hernán? ¿Y cómo va a seguir la vacunación? ¿Existe esta disyuntiva de vacunar a la mayor cantidad con la primera dosis o a menos con 2 dosis? ¿Se plantea en nuestro país lo que se plantea en otras partes? Bueno, el hecho de dejar esa franja, digamos, de 18 a 20 años, pareciera una franja pequeña, pero la cantidad de personas en esa franja etaria realmente significa un número importante. Siempre se tiene en cuenta, primero, la edad de aquellos que siguen ocupando las camas en los servicios de salud, por más de que no hemos tenido, muchas personas en esta franja etaria, pero sí de que en algún momento hubieron. Y depende un poco depende mucho, en este caso, de la cantidad de biológicos con lo que estamos contando. Entonces, una vez que esto avance y tengamos un recuento de los biológicos que van quedando, siempre está dentro del análisis volver a bajar la franja etaria. Ayer a las 18:45 horas aproximadamente, el diario internacional El País de España publica una información que tiene que ver con posiciones que van tomando los gobiernos de América Latina al respecto de la irrupción de la variante Delta. Y hace nota de algunos países que ya asumieron adelantar los lotes de vacunación previstos para la segunda dosis y lanzarse, digamos, a la vacunación
de los no vacunados aún. Esa es una alternativa que se analiza concretamente en Paraguay y, de ser así, ¿cuándo se implementa? Bueno, nosotros sabemos y estamos convencidos de que para estar completamente inmunizados tienen que haber 2 dosis. Se sabe que con ciertas plataformas con una dosis tenemos alrededor del 30%, digamos, de inmunidad, que realmente es baja considerando que con 2 dosis contra las formas graves de la enfermedad esto se sube a más del 90%. De hecho, lo que se hace con esta decisión de bajar la franja etaria es iniciar a la mayor cantidad posible de personas, por lo menos la primera dosis, pero bajo ningún sentido, digamos, dejar de lado la segunda. Existe un compromiso de que las segundas dosis van a llegar antes de que se cumplan los 21 días, que es el intervalo entre la primera y la segunda dosis con esta plataforma. Entonces, sobre esa base fue que se decide continuar la vacunación disminuyendo la franja etaria. Con esta cantidad de personas nosotros vamos a tener a un número muy importante de inmunizados y, repito, con la primera dosis se obtiene alrededor del 30%, pero no es la adecuada. Bajo ningún sentido, repito, se está dejando de lado la segunda dosis. O sea, no es que vamos a vacunar a un grupo de personas con la primera dosis y después sentarnos a ver si vamos a tener la segunda dosis. O sea, Paraguay no toma ese camino por ahora. En este caso no. En este caso, porque existe un compromiso y cierta garantía de que vamos a tener una segunda dosis, entonces lo que se hace es adelantar y esas dosis que estaban en un principio reservadas como segunda dosis, empezar a utilizarlas. Yo soy, por una cuestión de sentido común, me parece que lo correcto es inmunizar a la mayor cantidad de gente. Esto ya lo habíamos charlado en otras ocasiones. Igual me queda la preocupación de cómo garantizar, qué certezas hay de que la segunda dosis se va a aplicar en el tiempo que corresponde. Tal vez no con Pfizer porque, bueno, pero hay otras que sí ya nos demostraron que no son muy cumplidores. Sputnik, por ejemplo. Y en agosto ya tienen que vacunarse, ya tienen que recibir la segunda dosis los que recibieron Sputnik. Entonces, ¿qué garantía tenemos realmente de que eso va a ocurrir? ¿O entraría una segunda opción, mezclar con otra vacuna? No sé, te consulto. Bueno, en el caso de esta plataforma con la cual hemos iniciado, ¿verdad? Y hemos recibido una cantidad importante, repito, es porque existe la garantía de que vamos a tener la reposición de esa cantidad de vacunas. Por eso se avanza en la franja etaria y se avanza en el esquema de vacunación. El tema de la otra plataforma que mencionás, por más de que no tenemos una información oficial que diga, bueno, nosotros no vamos a poder cumplir, se siguen, digamos, las conversaciones y hasta el momento por lo menos no tenemos algo que nos diga, señores, no vamos a poder cumplir con ustedes y vean qué hacer, ¿verdad? De todos modos, la posibilidad de la intercambiabilidad existe, pero en este momento todavía no es para nosotros una opción. Pero una de las plataformas más utilizadas en Paraguay ha sido la Sputnik, ¿verdad? Y esa aparentemente es una vacuna que no tiene un maridaje fácil. O sea, en ese caso, ¿cómo solucionan? Y bueno, existen varias alternativas que lo están. Nosotros por lo menos estamos esperando, ¿verdad? El dictamen del comité de expertos que se tiene, ¿verdad? De tal manera quizás hacer un esquema diferente. ¿De doble vacunación de nuevo? Sí. O sea, hablando mal y rápido, quizás sea esa una posibilidad, ¿verdad? Vacunar de nuevo, las 2 dosis. Así mismo. De Pfizer, así mismo, por ejemplo. Así mismo, Ya. sería una opción, ¿verdad? Pero como digo, como no tenemos todavía, digamos, una información en negativo que diga no vamos a poder cumplir con ustedes, pues se están barajando esas posibilidades. ¿Cuántas personas se vacunan? Esto que estás diciendo es muy importante porque cumplida la fecha en la que hay que aplicarse la segunda dosis, entiendo que hay que arrancar de cero de vuelta. Y ahí se pasaría a otra plataforma, en este caso a Pfizer, como una hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis. ¿Cuántas personas se vacunaron con Sputnik hasta ahora? Fácilmente más de 300.000 personas.
Ojalá que eso no ocurra. Ahora, con el caso... Conozco por lo menos a 2 en esta sala. En el caso de Pfizer, nomás una preguntita antes de pasar. La certeza es porque, qué sé yo, es con el laboratorio, porque nos juran sobre la Biblia y le creemos, o hay alguna segunda donación por parte de Estados Unidos que se concrete en el corto plazo. Y te pregunto porque lo hizo con Guatemala, por ejemplo. Una cantidad importante donada nuevamente por el gobierno de Estados Unidos. Esta también es una posibilidad. ¿A eso nos aferramos cuando hablamos con tanta certeza o es solamente la palabra del laboratorio? Es más la palabra de esta gente que ya tuvimos la experiencia que cuando dijeron tal fecha van a estar, están. Incluso se adelantaron, ¿verdad? Entonces, digamos, sobre esa premisa es que estamos trabajando y, digamos, estamos empezando o iniciando una nueva etapa de vacunación con esta disminución de la franja etaria. ¿Cuál es, doctor, cuáles son los niveles de inmunidad razonables? Digamos, en primera dosis y en dosis completa, o sea, en doble dosis. En primera cuánto y en doble dosis cuánto. ¿Y hay diferencias o es mito la diferencia que existe entre un tipo de vacuna y otro? Bueno, lo que se sabe con esta plataforma es que con una dosis tenemos alrededor del 30% de inmunidad. ¿Con cuál? Sí, con la plataforma Pfizer, ¿verdad? 30% digamos es una eficacia baja contra las formas graves. Lo que se sabe es que todas las plataformas que nosotros hemos tenido o que han llegado al país con 2 dosis y más del 90% de eficacia contra las formas graves. O sea, ¿qué es lo que queremos? Nosotros tenemos pacientes, colegas que se han enfermado con 2 dosis y te reportan y en un 100% la historia es la misma, que tuvieron síntomas, que se hicieron el hisopado, que salió positivo, pero que prácticamente 24 horas estuvieron con síntomas y nada más. La gripe. Que incluso gente más grande también. Incluso gente ya, tenemos el caso de un paciente de 76 años de edad, con 2 dosis, ¿verdad? Tuvo la enfermedad y estuvo en su casa y según refiere él, prácticamente con algunos síntomas como dolor de cuerpo, dolor de garganta y un día de fiebre y nada más. Y es un mito, discúlpame, es un mito en realidad esto de que la Sputnik tiene como un mayor nivel a la primera dosis. ¿El qué, perdón? La vacuna Sputnik que tiene un mayor nivel de cobertura. No se ha demostrado eso, no se ha demostrado. Lo que se sabe es que con las 2 dosis tenemos más del 90% de eficacia. También en esa variante. Sí. Doctor, ¿por qué seguimos insistiendo, desde salud digo, insisten en que el universo de vacunables es de 4.300.000? Porque eso era cuando se consideraba más o menos el 60% de la población como objetivo para lograr la inmunidad de rebaño. Pero después, a escala internacional, aumentó al 80%. Eso ya nos aumentaría bastante la cantidad de vacunados. Y lo mismo te pregunto porque con respecto a los de 12 y 17 años, ¿por qué solamente los chicos con enfermedades de base y no el resto? Yo sé que son menos susceptibles de contraer el mal, pero el riesgo también corren. No, de hecho sí, el mito de que los chicos no se enferman es un mito. Es un mito. O sea, se enferman igual. Lo que pasa es que no presentan la forma grave de la enfermedad. Conste que varios de ellos presentaron enfermedades posteriores al COVID, que fueron gravísimas y los llevó incluso a la muerte. El hecho de que sean los chicos vulnerables es por una premisa demasiado simple. O sea, las enfermedades de base hacen, ¿verdad?, que esta enfermedad o el COVID está grave. Exactamente. Las posibilidades de que sean las formas graves de la enfermedad y los lleve a una terapia intensiva son mucho más elevadas que el chico que no tiene una enfermedad de base. Es cierto también que los chicos, cuando más chicos, tienen un problema adicional. Son dependientes de otras personas y muchas veces esas otras personas pueden ser adultos mayores incluso. Tenemos que hacer una pausa, Benjamín. ¿Cómo no? Hay muchas más preguntas. Sí, doctor. muchísimas.
Estamos de vuelta con nuestro invitado hoy, el viceministro de Salud, el doctor Hernán Martínez. Sí, creo que me quedo para arrancar nada más y también con la intención de retomar lo que fue la primera parte, con las alternativas que se están viendo al respecto de un cuello de botella, particularmente con la vacuna rusa, y la posibilidad de tomar alguna decisión que el doctor nos explica que está en estudio en este momento, que incluye la posibilidad de revacunar, lo cual sería frustrante, digamos, ¿no? No hay duda. Proceso. Pero, ¿y el tema de Argentina, que estaba en proceso de elaboración de la segunda? Bueno, lo que sabemos es que Argentina necesita realmente una cantidad muy importante para la segunda dosis por el hecho que ellos iniciaron, ¿verdad?, con esta plataforma, y la gran mayoría de los ciudadanos argentinos se vacunaron con esta plataforma, ¿verdad? No es, digamos, lejano pensar de que podrían en algún momento darnos una mano, ¿verdad? Lo que sabemos ahora es que ellos están con la producción, pero para poder autoabastecerse. Claro. Estamos avanzando ya el 7º mes. Vamos a ver cuánto logramos en materia de plan de vacunación este año. Pero es un hecho que en el 2022 van a volver a plantearse necesidades. Desgraciadamente, no es algo que se acabe con el año 2021. ¿Qué planes tenemos desde salud para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, de hacer acuerdos que después hasta ahora no se concretan en su mínima expresión, como en el caso de COVAX? Ya tenemos contratos, compras, ¿qué hay en esa materia? Sí, justamente uno de los motivos del viaje del ministro Borba es justamente ir a ver la posibilidad para traer biológicos incluso para el año que viene, o sea, para que esto no nos tome desprevenidos. Probablemente no consiga, digamos, traer la mayor cantidad ya para este año, pero sí, la idea es, o por lo menos dentro de la agenda del ministro, está ver las posibilidades ya de hacer algún tipo de acuerdo de tal manera de tener garantizados los biológicos para el año que viene. Doctor, una pregunta que nos hacen acá los amigos que siempre te escriben es la siguiente: ¿qué pasa si una persona que tiene la vacuna rusa, llega al tiempo de la segunda dosis, no llegan las vacunas, asume directamente tomar un avión y hacerse aquellas vacunaciones rápidas que se hacen en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Hay contraindicaciones o eso no? No hay una experiencia muy fuerte todavía con este tipo de intercambiabilidad. Sí hay experiencias con la AstraZeneca y la Pfizer, ¿verdad? Sabemos que algunos países lo están, digamos... No hablo de intercambiabilidad, hablo de directamente aplicarse las 2 dosis de la otra vacuna, digamos. Ya. Revacunarse, digamos. Revacunarse, sí. No tengo yo, digamos, como oficial la información, pero hay gente que incluso se vacuna la primera dosis en el extranjero y cuando regresa al Paraguay, y no es esta plataforma que tiene el componente 1 y el componente 2, entonces dice, bueno, yo no me vacuné, va a ser mi primera dosis. Y recibe para nosotros su primera dosis, pero para él es su segunda dosis. No sé si me explico. Entiendo. Sí, pero entonces, ese es un caso menos complicado. Sí. Te estoy hablando del único caso complicado, realmente complicado, que es el tema de la vacuna rusa, que no tiene maridaje, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces no hay todavía una precisión si una salida podría ser hacerse las 2 vacunas con otra marca, digamos, ¿no? Claro, está en estudio, como dije, y estamos, digamos, evaluando, principalmente pidiendo la opinión de los destacados médicos que tenemos en el comité de vacunas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que mucho más rápido de lo que esperamos vamos a tener que tener algún tipo de salida a esta situación. Doctor, las estadísticas muestran un descenso sostenido en materia de contagios. Llegamos ayer al 14%, por ejemplo, de las muestras, que es lo más bajo que hay en muchísimo tiempo. Estábamos 50, 40, después bajamos a 30, 14%. Suponiendo que suba un poco más, sigue siendo un hecho muy positivo, tomando en consideración de dónde venimos. Lo mismo pasa con las internaciones, se redujeron un 50% más o menos. En sala común, digo. Sigue alto lo de terapia,
se redujo a 1/3 casi la cantidad de fallecidos. Sigue siendo altísimo, porque 50 paraguayos que mueran por día es muchísimo. Pero lo que me causa mucha preocupación y quería consultarte es por qué, en vez de consolidar estos números y ante el riesgo de que nos ingrese otra variante como Delta, se evalúan medidas de mayor flexibilidad. Entonces se habilita el futbolito, ya se habla del fútbol presencial en las canchas. ¿Por qué nos apuramos sobre cuestiones que no son esenciales en vez de atender a los afectados por esos sectores puntuales y consolidar, como decía, esta tendencia, no arriesgarnos como le pasó a otros países? A Chile le pasó eso. Vacunó, avanzó muchísimo, liberó, tuvo que volver a cerrar. ¿Por qué avanzamos en esa dirección? Se tiene muy en cuenta el momento epidemiológico. Yo creo que, digamos, este es un momento de descenso importante de los internados, de los contagiados, incluso la disminución también de pacientes en terapia intensiva y de los fallecidos. Entonces lo que se hace es un plan piloto, eso no está escrito en piedra, no es que una vez que se liberen esas actividades ya van a quedar en forma permanente, y es más, digamos, ver un poquito un testeo de cómo podemos comportarnos, porque en algún momento vamos a tener que salir del encierro, ¿verdad? Sí, lógico. Los protocolos, por ejemplo, para los estadios son protocolos, yo creo que bastante específicos, y siempre se van a utilizar estadios con una capacidad de público bastante importante, de tal manera que exista, digamos, esa separación. Se va a pedir el tema de que estén vacunados con las 2 dosis, ¿verdad? Se va a pedir también el PCR, o sea, todo ese tipo de cuidados se van a tener en ese sentido, ¿verdad? Y es simplemente un plan piloto testeando un poquito cómo se puede manejar la situación. Ahora, ¿qué hace suponer? O sea, no te pregunto como un cuestionamiento, sino es una pregunta genuina. ¿Qué hace suponer que, digamos, la meseta o la bajante que vamos a tener ahora, por hablar en términos hidrológicos, va a ser una constante de cara al futuro? No, esto no es matemática en el cual 2 más 2 es 4, ¿verdad? Son, digamos, predicciones sobre datos epidemiológicos. Hoy nuestro gran temor es la variante Delta. Por eso nosotros estamos incluso haciendo reuniones con direcciones de los hospitales emblemáticos para hacer una especie de revisión que nos falta, que nos puede faltar, y no cometer quizás, no entrar dentro, digamos, de esas situaciones a las cuales estuvimos expuestos. Con todo eso sabemos que si ingresa la variante, ¿verdad?, vamos a tener quizás un pico. Lo esperable es que no sea como unas 3 semanas atrás, donde estuvimos en una situación tremenda, catastrófica, ¿verdad? Esa es la palabra. Y son predicciones, o sea, repito, esto no es matemática y no podemos decir en un 100% va a ocurrir de esta manera. Ahora, de cara a esta variante que causa mucho temor, hay algunas medidas que yo no entiendo y quería preguntarte, porque se plantea, por ejemplo, para los provenientes del exterior, 5 días, a los que vienen en avión, 5 días de cuarentena. ¿Y cómo controlas los que vienen por tierra de Ciudad del Este? La dinámica del Puente de la Amistad es tremenda. La forma en que viaja la gente de ida y vuelta, la cantidad es muy alta. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar la aplicación de esas medidas? Porque estas muestras aleatorias está demostrado que no funcionaron en el pasado. Bueno, es una pregunta que lo hicimos, ¿verdad? Y bueno, en este caso los especialistas contestan de que el temor es que de repente un viajero por vía aérea y que va a quedar, digamos, en zona de capital central, disemine el virus. Nosotros sabemos que en central y en capital tuvimos las situaciones más importantes en cuanto a contagio, ¿verdad? Lo de Ciudad del Este explican de la siguiente manera: la gente que cruza, cruza siempre
digamos, de Ciudad del Este para el otro lado y hasta ahí nomás. Ahora, los que van a venir un poco más para acá, va a haber un control en el kilómetro 30 con las mismas medidas que se van a tomar en el ¿Me aeropuerto. permitís Sí. una cuestión nomás? Sí. Yo viví, es una ciudad que adoro, entre paréntesis, Ciudad del Este, 10 años, un poco más. El tema es que no viene la gente de Foz de Iguazú solamente. La mayor parte de los compristas vienen de otros lugares más distantes del Brasil. Este fue un error que para mí se cometió ya en el pasado. Y no se limita, aunque ellos estén en Ciudad del Este solamente en el microcentro, ahí están paraguayos que después van por distintas partes del país, van a distintas partes del país. Entonces la posibilidad de que se propague el virus, primero que va a afectar a Ciudad del Este y ciudades aledañas, y desde ahí se puede exportar esta variante como se exportó las anteriores, provenientes de Brasil justamente. Entonces, algo más hay que hacer para no repetir la experiencia anterior que no fue buena, Hernán. No, totalmente. Y se están evaluando otras alternativas, ¿verdad? Incluso les cuento que en un principio era 5 días a partir de la llegada, ¿verdad? Posteriormente, teniendo en cuenta un poquito las reuniones con las aerolíneas, se dijo, bueno, 5 días a partir del último PCR. O sea, si yo me hice un PCR 72 horas antes, ¿verdad? Se supone que en 2 días nada más voy a estar en cuarentena. Me repito, la PCR sale negativo y estoy liberado, ¿verdad? Pero es cierto, nosotros ¿cuántos kilómetros de frontera seca tenemos? Claro. Doctor, ¿qué estudios existen en relación a la eficacia de la dosis completa, las 2 vacunas, en relación a la variante Delta? Nosotros hasta ahora los informes que tenemos es que por suerte la eficacia sigue siendo de más del 90% contra la variante Delta, y eso es una buena noticia, ¿verdad? Discúlpame, voy a hacerte una pregunta muy estúpida pero pedagógica. Cuando hablan de porcentajes, 90% es de que vas a asumir o no la enfermedad, o que 90% de que la enfermedad va a ser grave o no. A ver, existen 3% de posibilidades con las 2 dosis de que una persona se interne y tenga la forma grave. O sea, 3% sería. En ese caso, es de estar inmunizado. Exactamente, ¿verdad? Brillante. No mi pregunta, sino la respuesta. No, buenísimo. Quedan otros temas, pero desde luego vamos a seguir charlando. Ya no quiero hacer preguntas tan importantes. Demasiado inteligente. Cerremos el programa, pues si no ganamos el Pulitzer. Es lo más probable. Sí. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo, ¿sí? Muchas gracias, es muy enriquecedor realmente debatir con ustedes, así que les agradezco la invitación. Muy amable. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, pero quédense ahí, ya llegué a cuenta final en instantes.